Bienvenidos a Así como te lo cuento, un espacio donde hablamos de todo. Si no está viendo en la mañana, agarre su cafecito y póngase cómodo o cómoda. Y si no está viendo en la mañana, póngase su mejor pijama y acompáñenos, porque hoy tenemos una invitada muy especial. Bueno, de invitada ni de invitada, ya vamos a decir que es alguien regular, Es porque verdad. hacía ratico no la teníamos por acá. Hetzi, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí de nuevo. Para los que no se acuerdan, Hetzi es cubana también. Vive acá en Estados Unidos, pero ella es de la zona de Nibujón, en Baracoa. La mejor Bien zona. recóndito en Cuba, pero una zona muy hermosa, muy linda, que el que se va se enamora. Y justamente hoy vamos a hablar un poquito de eso, porque lleva varios años acá en Estados Unidos y por Sí. cuestiones de la vida tuvo que regresar por 2 meses a Cuba, pero no sola, sino acompañada de 3 niñas pequeñas. Y eso ya Dios cuando yo me mío, enteré, eso, digo, hay que entrevistarla porque yo tengo tantas preguntas que no sé ni Keila por me dónde. lo dijo. Keila me Dale. dijo eso y yo, ¿qué? ¿Qué Es una se mujer guerrera y Sí. valiente, porque yo ¿Qué no se sé. fue? Sí. Sí, porque para los que no saben, Cuba está en una situación bastante Ujú. deprimente en estos momentos. Los Ujú. cubanos que están acá conocen y hay muchas carencias. Entonces queremos saber, Hetzi, cómo Ricardo. fue la experiencia. O sea, no te digo miedo, vamos a empezar desde el inicio. ¿No te sentiste así como con quizás un poco de temor de llevar las niñas, sabiendo las situaciones en Cuba y demás? A ver, yo hace rato estaba por visitar Cuba. Yo hace rato quería llevar a las niñas desde el año pasado, pero cada vez que iba a tomar un paso para poder ir, se cerraban las puertas. Se cerraron todas las puertas, no pudimos conseguir los pasaportes a tiempo. Bueno, fueron tantas cosas. Mi esposo nos enteramos que se iba y entonces mis padres le aprobaron la entrevista para venir a los Estados Unidos. Entonces fueron una serie de eventos que ocurrieron que no permitieron el viaje. Y nosotros estábamos orando, Señor, cuando sea tu tiempo, cuando sea tu tiempo. Entonces, este año, como mi esposo no estaba aquí, iba a caer el invierno aquí, donde yo vivo. El invierno no es más malo que Nueva York, pero sí es más. Nieva bastante y entonces también iba a estar sola porque mis padres iban a estar en Cuba. Entonces me iba a quedar yo sola con las 3 niñas. Yo sé lo que es un invierno aquí, especialmente solo con las niñas. Yo sabía que iba a ser bastante complicado. Entonces digo, bueno, ese quizás sea el tiempo que Dios determine para nosotros poder viajar. Y empezamos a planificar todo y en la planificación todas las cosas se iban dando rápido, todo se iba, como que se iban abriendo las puertas, veíamos las puertas abrirse para nosotros poder tomar este viaje. Y yo de hecho le comenté a mi mamá, le dije, no, no estoy segura si, no sé si se pueda, ¿sabe? Si se pueda ir, no estoy segura si, perdón. No estoy segura si si puede poder ir. O sea, no sé, me da un poquitico de miedo, ¿no? Y mi mamá me dijo, mira, si tú oraste por este viaje y el Señor abrió las puertas en este momento, fue porque Él quiere que tú vayas ahora y no debes de temer. Entonces, em, eso me dio paz, me dio tranquilidad, inclusive estando en Cuba, cuando muchas personas me decían, no, van a cerrar, regrésate, o estás loco por estar ahí ahora. Siempre yo le comentaba a mi mamá y me decía, ¿no? Acuérdate lo que estabas orando, acuérdate por el motivo que vinimos aquí, ten paz y tranquilidad que Dios, como mismo te trajo aquí, te va a regresar para atrás. Y desde que ella me dijo esas palabras, estábamos en la cocina, porque estaba debatiendo yo entre si venir antes o no. Pues sentí tranquilidad nuevamente y esa misma tranquilidad con la que saqué los pasajes, con la que saqué el pasaporte, con esa misma paz que él me dio, con esa misma paz decidí pues no tomar acción y simplemente quedarme el tiempo que había determinado quedarme. Y pues le doy gracias a él primeramente. Yo digo que es un viaje que si no va Dios adelante, si Él no está en su voluntad,
que uno lo haga, puede ser riesgoso, pero como ya te digo, es algo que no le puedo explicar. Hay muchas personas que no lo entendieron así y como que estando en el viaje como que cuestionaba mi decisión y realmente fue algo de Dios que fuéramos y nos trajo con bien y todo fue de bendición. Logramos muchas cosas gracias a Dios estando allí. ¿Y tu esposo cómo estuvo con esa idea? Él estuvo tranquilo también con esa idea. Él estaba tranquilo porque él sabía el deseo de mi corazón, él sabía las razones por las que íbamos, él sabía las circunstancias, como que las circunstancias que nos rodeaban, demás, y pues él estaba tranquilo, siempre mantuvimos comunicación, él sabía que estábamos bien, que no nos ha pasado nada hasta ahora. No tuvimos nunca, gracias a Dios, nunca ningún encuentro de ningún oficial de inmigración que viniera a chequear los papeles de las niñas, ni mío, ni nada. Pero donde vive mi familia es más al campo también en Cuba. No es la ciudad como tal. Ciudades están un poco más violentas. Lo que se oye diariamente acerca de Cuba se ve un poco más en las ciudades. Está un poco más complicada la cosa. Mi gran pregunta es, ¿cómo tomaron las niñas? Porque imagínense, o sea, estamos hablando de Estados Unidos donde tú tienes la libertad de que si quieres encender un televisor y verte una película en Netflix, tú lo haces. Pero tú vas a Cuba donde te pasas yo no sé cuántas horas literalmente sin ningún tipo de conexión o incluso sin corriente. Y para colmo El calor, o sea, calor. esas combinaciones, yo ahora mismo el cerebro me hace electricidad, o sea, el calor y sin ventilador y sin nada, o sea, yo me muero. ¿Cómo fue para ellas? Porque esto es algo, ya ellas están en una edad que entienden y que quizás puedan, tú sabes, decirte Bueno, te más al explico. respecto. Una de las razones por las que queríamos ir en el invierno es porque Cuba en el invierno es mucho más fresca que en el verano. De hecho, hicieron unos frentes fríos que para qué, que gracias a Dios que llevamos abrigo, porque aquello no había quien lo aguantara. Aquí uno con los fríos tiene calefacción adentro de la casa, ¿no? Y como que uno más o menos está calentico. Claro. Pero allá en Cuba cuando baja a 4 grados, cuando baja a 5 grados Celsius, eso tú te lo sientes hasta en los dedos de los pies. Yo realmente siento una nueva Y más admiración ustedes que por los estaban cerca de la playa. no estábamos en Ibujón, pasamos mayormente el tiempo en el Ah, no. centro del pueblo, en Ciego de Ávila. Sí, a Ah, Ibujón pudimos ir oh, solamente ok. una semana. Sí, pero estuvimos en el centro del pueblo, en Ciego de Ávila, en, en una parte de campo, en un pueblecito de Carolina. Y entonces es más parte de campo, pero es muy llano. Ciego de Ávila es muy llano. Entonces cuando hacen los frentes de frío se siente el frío bien, 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 bien. Por otro lado, cuando hay frío no hay bichos. No había mosquitos casi. Las plagas, tú sabes que mueren un poco. Entonces como que todo eso jugó a nuestro favor. De hecho, todos los 2 meses que tuvimos en Cuba, las niñas nunca se me enfermaron. Llevé los medicamentos nuevos y como mismo los llevé, así los dejé allá. Gracias a Dios, primeramente, y segundamente gracias al invierno, porque sí hacía bastante frío, hizo bastante frío. Entonces, otra cosa es que aunque las niñas mías son criadas aquí en Estados Unidos, yo tengo el control parental en lo que es lo digital. Mis hijas no tienen tablet, no tienen teléfono. Su tiempo de televisor es algo que se gana, no es algo que es simplemente porque existe el televisor y van a verlo porque sí, no, tienen que tener sus cosas en orden, tienen que haber hecho su tarea y cuando, bueno, no se cumplen las responsabilidades de la casa, pues los privilegios pasan a un segundo plano. Entonces, ellas no es que se han criado, ¿sabes? Frente a la tecnología. Se crían jugando con tierra, la llevo a las granjas, o sea, para ella estaban en su ambiente. Pues allá había muchos animales, muchos perros, muchos gatos, muchos niños. Es una de las cosas que tristemente está pasando, es la crisis de las escuelas, porque muchos niños no están yendo a la escuela todos los días. Si van 2 veces a la semana es mucho y por 2 o 3 horas. Wow. Y es simplemente para darle
ok, esto es lo que vamos a hacer en la prueba y ya, y nada más. No, no se le está dando clases como antes, así que a uno le tomaban la asistencia, ¿te acuerdas? Si llegabas tarde, Sí. te llamaba a tus padres, un acta en el expediente, no sé, miles de cosas, ¿sabes? Que antes como que se tomaba un poquito Y más estricto y exactamente, ya eso no existe. y exactamente qué causa eso. Es como el transporte para los maestros, el transporte para los niños. ¿Qué está causando Es eso, tú una Bueno, crees? con los niños serie de cosas, es una serie de cosas. Lo número uno es la corriente. Cuando no hay corriente, muchas personas no pueden hacer un desayuno, no pueden cocinar. Yo tuve la oportunidad, tristemente, de ir a casa de una persona que a las 2 de la tarde todavía ella y sus niños no habían comido nada. Estaba la vianda puesta todavía en el carbón o la leña, no me acuerdo, creo que era más leña que carbón. Y pues todavía estaba cocinándose, pues no había podido encender la leña porque estaba mojada, se había mojado. Y entonces no había corriente y eran las 2 de la tarde y su niño estaba acostado en un mueble llorando del hambre. Eso realmente, eso es una de las escenas que más así recuerdo que me dolieron mucho, me dolieron mucho. Y entonces wow. hay muchas personas pasando mucha necesidad. Está la otra parte, que está la que, por ejemplo, como la familia quizás de nosotros que viven allá, que tienen un poquito más de oportunidad de conseguir dólares, de resolver, como aquel que dice, que tú le mandas algo y le ayudaste, pero está ese por ciento de la población que es su mayoría, que está pasando extrema pobreza, necesidad. Y pues gracias a Dios las iglesias que sabe que están adelante, que ayudan mucho en su comunidad, están ayudando mucho, vi eso bastante, las Mm, personas pues ayudándose en lo más que pueden, ¿no? Pero es triste, es complicado, es realmente desgarrador mirar esas escenas al frente de uno, ¿no? Entonces yo Sí. tomé esta oportunidad para explicarle a mis hijas, porque a Bella antes me decía, ay, mamá, porque comparado con muchas muchachitas aquí en el barrio y demás que van a sus casas, a las casas, cuartos enteros llenos de juguetes y de cosas. Y yo no las he criado así. Yo personalmente no le compro juguetes solo porque sí, ni nada de eso. Simplemente no las crié así porque no creo que en eso se base una, no sé, una educación completa ni nada de eso, simplemente por el hecho de que puedas comprarle cosas. Y ella me claro. decía, mamá, yo casi no tengo muñecas comparada con fulana, y no tengo esto, no tengo lo otro. Yo le decía, mira, no tiene que estar agradecido a Dios con lo que uno tiene. Es mejor dar que recibir. Y le decía versículos así, ¿no? De la Biblia, donde nos recuerdan esas cosas, que las cosas de este mundo simplemente son pasajeras, no son lo más esencial. Y ella estando Claro. allí, se dio cuenta del closet de la muchachita, que de hecho era un frío roto, porque ya los fríos sirven de closet, ya no sirven ya para frío. Y era un frío Ay, roto viejo, que ahí tenía sus 2 o 3 ropitas dobladas, y los 2 o 3 peluchitos que tenían eran peluches que habíamos de hecho mandado nosotros, que teníamos aquí en la casa. Y ella se quedaba así, yo se lo decía, decía, viste cómo viven muchos niños, no solamente esta casa en particular, casi todos los niños que nos rodean aquí viven así. Y sin embargo, tú ves que todavía vienen a la iglesia a adorar a Dios, vienen a darle gracias a Dios por un día más y son agradecidos a pesar de todas las necesidades. Le digo, así se crió mm, mamá. Y de hecho con menos, porque ellos al menos tienen uno aquí que le mandó un peluche. Mamá no tuvo nada de esas cosas y aún así tuvo otras cosas que valen mejor la pena. Y cuando ella regresamos a la casa después del viaje, me decía, ay mamá, como tengo cosas aquí en mi casa, como tengo juguetes, mamá, me decía. Y eso como que me dio alegría, ¿no? Que en medio de esas cosas, no es que uno eh, tenga que recurrir a eso, ver pobreza y simplemente compararse, no es para eso, porque la verdad es que es triste claro. vivir así, sino es que en todo momento, a veces uno se olvida, ¿sabes? De las cosas que Dios nos da, que no nos merecemos, simplemente por su gracia y su Ujú. misericordia nos da. Pero también nos olvidamos de los que pasan necesidad y la Biblia habla mucho de eso.
La Biblia habla mucho de nosotros mirando a nuestro hermano que padece necesidad, hacemos así, viramos la cara y preferimos satisfacer nuestros caprichos y nuestros deleites, no nuestras necesidades, sino nuestros caprichos y nuestros deleites, y no pensamos en esa persona que está pasando necesidad. Mm, Y pues el tema, Así mismo. desde una perspectiva bíblica, yo creo que es algo muy importante recordar eso, ¿no? Pero a la misma vez ver con tristeza lo que crea un sistema que se aleja de Dios, que no cree en Dios, Ujú, que abiertamente reniega de Dios, de su palabra, de su pueblo, y pues crean este Así mismo. tipo de, ¿sabes? De pobreza, de necesidad, de este tipo de esquema, como que dice. Déjame preguntarte, hablando de los niños y la escuela, tú me dijiste que ustedes estaban haciendo algo como para enseñar a los niños a leer o algo así. ¿Me mencionaste Sí, algo de eso? gracias a Dios, las hermanas de la iglesia, una de las hermanas de la iglesia, son las maestras en la escuelita que es de allí del barrio, ¿no? Y entonces ellas vienen por las tardes, 2 veces a la semana, y vienen los niños, y entonces ahí se le enseña, se le ayuda al que tiene problema con la lectura, al que tiene problema con la matemática, se le hizo como un test inicial a ver en qué estaban, cuáles eran las necesidades que tenían. Muchos niños no sabían ni dónde estaban en el mundo, o sea, localizados en el mundo. No sabían que eso era un país, que había otros países, dónde en el mundo estamos. Y pues es triste ver esas cosas, ¿no? No saben esas cosas, no, Wow, no piensan mucho en eso, ¿saben? Esas cosas que pensamos nosotros aquí como una perspectiva más, no sé, más informativa, diría yo, Mm, porque tienen muy sí. poca información y yo estuve en la clase dominical con esos mismos niños y yo le preguntaba que qué querían ser cuando fueran grandes y muchos de ellos me dijeron que hacer carbón, trabajar en la MIPIMI, o sea, cosas que realmente lo que están ayudando a como a sobrevivir y hacer un poquito más de dinero, pero no realmente sueños como lo que tuviera un niño, ¿no? Simplemente piensan en la sí. necesidad que tienen al frente y no les da para más. Yo digo que el pensar, entonces se está haciendo ese trabajo en la iglesia. Gracias a Dios, hermanas dieron el frente y están ayudando con eso. Se le está ayudando con su lectura, con la matemática, se le está impartiendo, se le está dando una comida después que termina la escuela. Se le da una comida con alimento, con proteína. Esos niños, muchos de ellos no ven la proteína si no es ese día que van a la escuela. Entonces, para que puedan generar, Ajá. yo digo que un poco más se le está haciendo Wow, qué eso triste. a ellos y entonces está haciendo un trabajo muy bonito allí. Yo creo porque las escuelas no dan para más, los maestros no dan para más, no se le está pagando bien y pues son muchos niños. Bueno, tú sabes, nosotros hacemos homeschooling y cuando es 1 a 1 se le atiende más a las necesidades primordiales del niño. Igual que muchas escuelas que aquí hay que tienen maestros buenos que quizás hagan eso, ¿no? Se enfoquen en la necesidad de cada niño. Pero allí, entre los problemas de los apagones, de las necesidades, de que el salario no te da, el maestro como que no tiene no, ya no Tiene está un haciendo su interés. trabajo como para educar, como un gap, como una brecha entre una generación que recibió más educación y esta que está saliendo ahora porque se le está tomando un poquito más de interés, pero esa cae en el medio. Esa es preocupante realmente el futuro Yo me acuerdo, de Cuba. yo me acuerdo en la escuela había una maestra que, ay Dios mío, era la hora de irse para la casa y no, era de matemática y nos hacía hacer ejercicio y si lo hacías mal tenías que mirar para atrás, volverte a sentar, o sea, no, volver a hacer ejercicio hasta que lo hicieras bien y cuando tú lo hicieras bien es que te podías ir para la casa. Ujú. Pero qué abuso. Pero ahora yo tengo una amiga ya que es maestra también y va a dar su clase y regresa para la casa temprano y me dice, y ahora a ver qué cocino.
¿qué hago? Y entonces las Ujú, niñas me dicen, no hay almuerzo en la escuela. Entonces los mandan para las casas temprano. Y le digo, pero ujú. tú estás como enfocándote con ellas en la casa, ¿no? Asegurándote que ellas están aprendiendo las cosas correctas, ¿no? Dice, si los padres no lo hacemos, No, ellas es no por van a gusto. aprender. Ujú. Es triste, Entonces, suena, suena como, ahora mismo cuando te están hablando, como no suena a Cuba, ¿sabes? Suena como si estuviera hablando de un lugar totalmente Sí, ajeno a lo que nosotros diferente. crecimos y a es lo que nosotros estamos bien acostumbrados. diferente. Muy diferente. Yo siempre digo eso, que como en la mente de uno siempre queda ese recuerdo bonito de tu infancia, a pesar de las necesidades, tú sabes, de una infancia bastante bonita, y una de las cosas que más siempre uno estuvo orgulloso al menos fue de la educación que uno tuvo. Sí, Pero sabes, estos niños de esta generación, o sea, no ha visto ni va a ver por un buen tiempo, Dios mediante, Dios permita que, no sé, haya un cambio en Cuba de alguna manera, no van a ver estas cosas que nosotros recordamos, que ya me han dicho que en las calles no es así como antes, que estaban los niños afuera jugando, todos los muchachos, no sé en la parte que estabas, pero hay en algunos lados que me han dicho, en Cuba, así me dijeron, no, si ya tú no ves así los muchachitos afuera jugando como antes, que jugaban a la pelota, el no sé qué, me imagino que en algunas áreas sí, pero imagínate sin comer, con necesidades, con qué ánimo, con qué fuerza tú flaquitos. vas a No te digo que cuando hacíamos un juego o algo allá, que de hecho jugamos pelota 2 o 3 veces, tú tienes que proveer comida. Es la realidad. No puedes hacer nada sin tú proveer el alimento, porque la realidad es que se te puede hasta desmayar una gente en el medio del evento, qué porque triste. es triste, es complicado. Yo y Abella yo y la amiga mía, que tiene 2 niños, que son más o menos contemporáneos con Abella y Ana, fuimos a un cocal y fuimos en bicicleta. Ellos tenían una bicicletica chiquitica y eran 3 bicicletas grandes que eran de una gente del barrio y no sé, tú sabes que en Cuba todo el mundo se presta todo. Y pues logramos 3 bicicletas y una chiquitica. Pero que en esa chiquita, la hija de la amiga mía que es contemporánea con la niña, ella quería montarla, ¿no? Pero que el cocal quedaba, creo que eran unos 3 o 4 kilómetros. Y, y ella no, la niña no podía no pedaleó ni siquiera de aquí a allí, como aquel que dice, porque ella estaba como que desmayándose, ¿no? Y era ese día que habían almorzado tarde, que había yo llegado a su casa a pegar el cocal y todavía no habían almorzado nada, ni habían comido nada a las 2 de la tarde. Y parece que el almuerzo no Ay, le había hecho todavía efecto, ¿no? Y a Bella coge la bicicleta aquella y ella le dio hasta el cocal y de ahí viró en ella en la bicicleta. Ella me decía, ay, pero qué vitalidad, como que se ve la diferencia, ¿sabes? De la alimentación de uno aquí a la alimentación de un niño allá. Y la realidad es que si uno se acuerda, uno sustentaba su cuerpo para el día, pero como que si te pasabas del almuerzo de la comida, y mismo tú estabas desmayado y te daban 20 sudores y tú creías que te ibas a desmayar. Eso a mí nunca me ha pasado Los aquí desde que bajones estoy de aquí. azúcar. Eso, todas esas cosas. Y entonces uno se acuerda de eso, ¿no? De las cosas que uno pasaba y uno se puede analizar ahora. Y dice, esas cosas pasaban, pero como que uno recuerda lo bonito, ¿no? Pero que en la realidad es que ha ido en decadencia, tan en decadencia que ya es coger lo bonito. Hay que cogerlo así, porque ya no es mucho. Y entonces tú te das cuenta del decline tan grande que ha habido a través de los años, porque cuando tú estás aquí en un pueblo, yo no sé si a usted le ha pasado, pero ustedes siempre se dan cuenta que hay construcción, que hay innovaciones, sí, Sí. que hay cosas nuevas siempre pasando aquí, como que siempre hay un progreso, ¿no? Pero cuando tú vas allá, tú ves todo lo contrario, tú ves como un descenso así, que te da un dolor de estómago, porque uno se recuerda de esos edificios de otra manera y como lo ves tan deteriorado, tan viejos, tan, no sé, todo tan, ¿Y viste complicado. basura en las calles? ¿Viste Sí, basuras en las calles? más de lo que he visto en mi vida. Aquello fue ¿Pero por un qué? Porque no hay basurero donde gasolina quiera. no hay Ya no gasolina hay, los para sistemas comunales no funcionan, ya no están funcionando.
Entonces las personas, de hecho un día cogimos en la iglesia un basurero que había por el campo de pelota y las recogieron todas. La gente de la iglesia las recogieron, tuvieron que alquilar un camión para eso, buscarle el combustible cuando aquello aparecía más o menos. Ahora está más complicado Ahora no. todavía. Pero para poder Qué recoger fuerte. todo ese basurero, llevarlo bien lejos y poder quemarlo, poder, tú sabes, ¿no? Porque el problema es que ahora están quemando en las ciudades, pero que eso está haciendo, imagínate tú, quemando plásticos, cuántas cosas no estarán quemando ahí que son malísimas para los pulmones, para la salud. Y entonces no se han visto con esa necesidad porque entonces eso, vivir con las basuras. Entonces eso es lo que crea más enfermedades, más bichos, Sí. más mosquitos. Y entonces, y ahora con los calores y las lluvias, eso se empieza a propagar de nuevo. Entonces es una cosa, una peste. Yo me acuerdo yendo para Maidique, para Ciego de Ávila, en la entrada del Ciego de Ávila, ahí hay un basurero que te tienes que tapar la nariz. Te tenías que tapar la nariz porque yo creía que me iba a morir vomitando, Wow. porque te da una bofetada así a la entrada de la ciudad. Es lo primero que ves. Ay, Así. Y es una cosa ay, no. desagradable, y no solo ahí, en donde quiera, donde quiera, donde quiera, donde quiera. Y vaya, es muy diferente. La realidad, hay muchísimas cosas que uno ve y uno Y, dice, nunca pensé ver esto, la realidad. y bueno, déjame preguntarte para ya ir terminando. ¿Viste, había gente en esa área haciendo protestas? Sí, en la zona de las ciudades sí. Son muy, muy comunes las protestas, los asesinatos también, la violencia. No se puede salir de noche. Ya antes, como uno a veces en la iglesia hacíamos una recolecta y nos íbamos a tomar helado, un ejemplo, al pueblo. Íbamos en la guagua de Sí. las 7:30 de la noche y regresábamos en la guagua de las 10 de la noche. Esas cosas ya no se pueden hacer en Cuba, especialmente no en las ciudades. Es mucha, mucha, mucha la violencia por cualquier cosa. Allí estando yo allí, escuché al menos de 3 personas que perdieron la vida por causa de una persona metiéndose en su casa para robar o porque estaban en la calle y perdieron la vida por un celular, por cualquier cosa. Es mucha, mucha, mucha la violencia que hay ahora mismo, como nunca, porque antes yo digo que las personas no era tan común la violencia como la es ahora, especialmente en las ciudades, en los campos no tanto. Te voy a decir que los campos son un poco todavía más tranquilos, pero lo que son las ciudades hay mucha violencia, pero también hay muchas protestas. Estando allí pintaron unos cuantos edificios con cuantas cosas. Enseguidita, tú sabes, apareció la pintura para pintarlo por arriba. Pero que sí se pronuncian bastante contra el gobierno, sí. En las ciudades sí. Sí, Mi, muchísimo. mi última, mi última pregunta es, estamos hablando de más en general, pero la última pregunta yo quisiera saber es, ¿cómo viste en las iglesias? O sea, sabiendo todo esto que está pasando, ¿viste más personas yendo a la iglesia o ¿Cómo viste está la menos fe? gente yendo a la iglesia? La iglesia está activa. Yo no sé por qué, pero eso siempre lo han dicho. No me acuerdo quién era que lo decía. Nuestros grandes predicadores que decía que con la persecución crece la fe y crece la iglesia. Y es la verdad, Eh, es la verdad. El movimiento cristiano en Cuba está creciendo muchísimo. La iglesia, ahora mismo donde está mi familia, ahí se reunían 20, 30 cuando empezaron ahí hace unos años. Ahora mismo la iglesia se reúnen hasta 200 y 300 personas en la iglesia. No. Y así han crecido muchas, muchas iglesias. Hay una necesidad grande de líderes. Cada vez se oyen más y más líderes que han abandonado su labor, viajado o se van, o simplemente han renunciado a su llamado en Cuba, pero la realidad es que Cuba está necesitando
muchos líderes ahora mismo porque las iglesias, la mies es mucha, como aquel que dice, la mies es mucha. Tuvimos la oportunidad de compartir con muchísimos niños, hicimos una actividad y tuvimos alrededor de 100 niños en la actividad Wow. que realizamos y aquello fue increíble, es mucha la necesidad espiritual sobre todo, porque fíjate, no es tanto porque van como aquel que dice, porque en la iglesia se les ayuda. No, es que realmente si tú no te agarras de Dios en esos momentos que se están viviendo, tú créeme que puedes, al borde de la locura puedes llegar, como han llegado muchos Wow. lamentablemente, Qué porque Eso sí. fuerte. es triste lo que se está viviendo, pero la iglesia, el movimiento cristiano ha crecido mucho, está más firme que nunca y, y sobre todo las personas, el trato hacia la iglesia. Yo veo que ha cambiado muchísimo porque la iglesia está respondiendo a las necesidades de su comunidad, está respondiendo a las necesidades de las personas y es la que está sacando la cara, es la realidad. Em, lo digo así sin que me quede duda, que muchas personas están vivas, muchos ancianos, muchos niños, muchas personas están vivas por el trabajo que están haciendo las iglesias en alimentando, no solo espiritualmente, pero físicamente al pueblo de Cuba ahora mismo. Y en medicina ni hablar. Muchas personas tienen medicina por eso mismo, por la labor de las iglesias. Ahora mismo había un hermano que, que tenía, ¿cómo se llama? Problema en el corazón. No me acuerdo qué enfermedad específica, pero su blister de medicina para estabilizarlo valía 7.500 pesos. 7.500 pesos. Y gracias a la ayuda de la iglesia que se la dan específicamente para eso, este hombre está vivo, estabilizado de un problema del corazón que lo puede matar. Porque no Wow. hay. Y la que hay, eso es lo que vale. Entonces, 7.500 pesos, la persona ni siquiera cobra ni la mitad de eso. Y tiene que comer, tiene que sobrevivir, como aquel que dice. Entonces, imagínese usted, 10 blisters nada más para estabilizar su problema, porque pasó tanto tiempo que no podía tomarla que paró en el hospital. Y se le ha dicho eso a Fuerte. los hermanos, por favor, si tienen problemas de medicina, díganlo, háblenlo, porque la iglesia está ahora mismo ahí para eso. Y te digo, gracias a eso, a la labor que está haciendo la iglesia, a la labor que están haciendo las personas, y gracias a eso muchas personas están vivas, literal, vivas ahora mismo. Bueno, gracias por acompañarnos hoy y contarnos toda esta historia que honestamente está triste. Mucha Está oración. triste, pero esperemos que el horizonte se vea mejor. Bueno, si no lo han hecho aún, suscríbase, denle like y denle click a la campanita para que les lleguen notificaciones cuando tengamos videos nuevos y déjenos saber en los comentarios qué ustedes creen de todo esta triste historia. Bueno, nos vemos en la próxima. Bye bye.